Javier Barredes, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, y está con nosotros. Vamos a escuchar ahora el punto de vista del gobierno del Ejecutivo sobre bueno, sabemos cuál es el punto de vista, en todo caso, la fundamentación respecto a este aumento de la remuneración mínima vital. Ya tuvimos la opinión de los trabajadores, de Pedro Laechea, de la Sociedad Nacional de Industrias. Tenemos ahora al viceministro Barreda. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Buenas noches. Recuérdanos primero, por favor, antes de explicar un poco por qué ustedes sí están de acuerdo respecto o con esta decisión tomada por el presidente de la República. ¿Qué fue lo último que pasó en relación a la remuneración mínima vital en el Consejo Nacional de Trabajo? Bueno, hubo un momento, creo que de mucho diálogo, a partir de la crisis internacional en el Consejo, donde trabajadores y empresarios tuvieron consenso con respecto a medidas que el Estado debería realizar para afrontar la crisis. En ese contexto fue que se elaboró el estudio para un poco ajustar la remuneración mínima vital, en tanto el 2008 fue un año muy complicado para los trabajadores por los efectos de la crisis internacional. Y fue que se planteó, a partir de la fórmula gatillo, que es la aplicación de dos componentes básicos, que es la inflación esperada y el tema de la productividad, un incremento de 27 soles. Lo recuerdo. Esto fue un poco el tema de la discusión en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Cuáles eran los argumentos de los trabajadores? Que eran legítimos, había habido un momento de afectación a los trabajadores, pero del Estado veíamos que también había una pérdida o por lo menos un estancamiento del empleo. Y había una crisis que no sabíamos hacia dónde iba a ir. Y los empresarios planteaban, y creo que con toda razón, con algún sentido, que un incremento de beneficios debería también meditarse desde un punto de vista que había una crisis. Al superarse la crisis, ya en 2009, a mediados de 2009, se reinicia el debate. Hubo largos meses de abandono del Consejo por parte de los trabajadores y nuevamente comenzó una discusión sobre cómo incrementar. Y el tema básico de discusión fue el siguiente: si es que estos beneficios deberían alcanzar también a los trabajadores de microempresa. Se habló inclusive de remuneraciones diferenciadas, de aumentos diferenciados. Y había una posición del Ministerio de Economía y Finanzas también, y los técnicos asistieron al Consejo y aconsejaron al Consejo, tanto a trabajadores, a empresarios, como a los técnicos del Ministerio de Trabajo, que no era lo mejor incrementar en ese entonces porque estábamos saliendo de la crisis. Y además de ello, la ministra de la Producción entonces concertó una reunión con muchos dirigentes de la microempresa, que ahora don Pedro Laechea ha dicho bien que deberían estar en el Consejo del Trabajo. Y ellos plantearon que ese incremento de 27 soles les afectaría. Entonces, fue un poco la situación, el impasse. Y se quedó en nada. Y se quedó en nada. Después se ha reactivado el Consejo. Creo que los trabajadores tuvieron una madurez muy a considerar. Fueron al Consejo, porque no solamente hay un tema de remuneración mínima vital, hay varios temas que hay que tocarse. Y se tocó el tema nuevamente del incremento y nuevamente fue el impasse esto. Ellos pensaban que era un 27 soles retroactivo y también pedían en algunos casos, algunos dirigentes centrales, un incremento mucho mayor. Y del sector empresarial había una percepción que ellos también tenían un punto de vista con respecto a qué pasaba con las microempresas, y en parte algunos técnicos del Ministerio de Trabajo también compartíamos esa mirada de qué pasaría con la microempresa. En general fue ese otro impasse. Pero toda esta información fluía permanentemente al Consejo de Ministros, a la Presidencia de la República. Es decir, el presidente de la República no ha lanzado los 50 soles como una cuestión impositiva y que salga un número del aire. No es su propia fórmula, eso se refiere. Así es una fórmula que es, la fórmula del aumento se respeta. Es decir, estamos aumentando los 27 soles que se pedía en ese entonces, más se ha calculado la fórmula gatillo desde ahora, 2010, con una retrospectiva de los 2 años de lo que fue la productividad, un año muy malo y un año bueno, y la inflación esperada del 2011 y el 2012. Eso da 23 soles, que son los 50 soles que se da en 2 armadas. Pero, Jimena, si me permites, ese tema de llegar a un acuerdo en el tema de la remuneración mínima vital no ha sido una constante en el CNT. Incluso, y te digo acá, el presidente Toledo, en el 2005, cuando él propone el incremento a 500 soles, lo hace como un supremo, y en uno de sus considerandos dice que no habiendo acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo. Es un tema muy difícil de acordar. Entonces, él incrementa, y lo incrementa a partir de enero de 2006, 2 meses antes de las elecciones.